Bienvenidos a un nuevo video de ¿A quién celebramos hoy? Hoy es 3 de mayo, celebramos a los apóstoles Felipe y Santiago. Vamos a ver quiénes son. Santiago era hijo de Alfeo, vivían en Caná de Galilea. Se le conoce como Santiago el menor, por ser pequeño de estatura y para distinguirlo del otro Santiago que era hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Santiago el menor es llamado también el hermano de Jesús. A ver, ¿cómo dijiste? Que Santiago el menor es llamado también el hermano de Jesús. ¿Entonces Jesús tuvo hermanos? No, Jesús fue el único hijo de la Santísima Virgen María, pero en tiempos de Jesús y antes que él, se le llamaba hermano a los que provenían de un mismo abuelo, o sea, los primos. Ah, ya entiendo, eran parientes. Exacto. Algunos creen que era tanto su parecido entre Santiago y Jesús, que por eso Judas, el traidor, tuvo que decirle a los soldados, aquel que le dio un beso es él, para que los soldados lo reconocieran. Y también se le conocía como el justo, pues pasaba mucho tiempo arrodillado en el templo, rezando a Dios, pidiendo perdón por los pecados de su pueblo. ¡Órale! ¿Y tú sabías que Santiago, junto a Pedro, Pablo y Bernabé, fue de los que tomó la palabra en el primer concilio de Jerusalén, donde se reunían todos los jefes de la iglesia? Sí, y fue precisamente Santiago el que se quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén luego de que los demás apóstoles se dispersaron. Por lo tanto, fue el primer obispo de Jerusalén. ¿Y sabías que en la iglesia de Jerusalén era tan estimado y la gente sentía tanta admiración por él que lo llamaban el Santo? Pues nunca cometió pecado grave e intercedía por el pueblo. Por eso enfureció tanto a los jefes de los judíos y al sumo sacerdote Anás II, que le pidieron que se presentara ante una gran multitud y dijera que Jesús no era el Mesías. Pero Santiago sabía que eso no era verdad, que Jesús es el Mesías. Claro, ¿saben lo que hizo? Se presentó ante la multitud, como se lo pidieron, y les dijo, Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieran salvarse. Y lo que veremos un día sobre las nubes, sentado a la derecha del Padre, y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Órale! Le salió todo al revés a los judíos. Santiago siguió predicando la buena nueva. Sí, y los fariseos y escribas se enfurecieron aún más. Así que lo llevaron a la parte más alta del templo y uno de ellos lo empujó al precipicio. Pero Santiago no murió en la caída, sino que se puso de rodillas a rogarle a Dios por sus asesinos, que lo apedreaban. Y como tardaban en morir, al final le dieron un golpe en la cabeza con una maza, y por fin murió. ¡Órale! Entonces sí sabes mucho de Santiago. Una cosa que nos falta mencionar de él es que además él es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre, la Carta de Santiago. Es por eso que en las imágenes lo pintan con un libro en mano, por ser el autor de esta carta. Y también con ornamentos episcopales por haber sido el primer obispo de Jerusalén. Es por eso mismo. Y su tumba estuvo un tiempo colocada en la explanada del templo. Y después se trasladaron sus huesos junto con las del apóstol Felipe a la iglesia de los 12 apóstoles en Roma. Es por eso que se celebra juntos a los dos el 3 de mayo. ¿Y quién es el apóstol Felipe? ¿Me preguntas por qué no sabes? ¿O también vas a salir un experto como con Santiago? No, es en serio. Platícame de él. Pues Felipe es de origen judío, pero su nombre es de origen griego. Fue llamado por Jesús para seguirlo.
Al día siguiente del llamado que hizo a Simón, Pedro y Andrés, los tres eran de Betsaida. Entonces fue los primeros que siguieron a Jesús. Felipe era de los discípulos de Juan el Bautista, y de inmediato reconoció a Jesús como el Mesías, y confió plenamente en él. No lo cuestionó de lo que significaba seguirlo, tampoco le pidió tiempo para pensarlo, simplemente lo siguió sin dudarlo, y desde ahí comenzó su fidelidad hacia el Maestro. ¡Wow! Felipe era una persona bien decidida para seguir a Jesús. No solo eso, lo primero que hizo Felipe como discípulo de Jesús fue invitar a Natanael a seguir también a Jesús, pues le aseguró que habían encontrado al Mesías, del que había hablado Moisés y al que había sido anunciado por los profetas. Aunque Natanael dudaba, pero Felipe lo animó diciéndole, ven y lo verás. Entonces no solo siguió a Jesús, sino que inmediatamente invitaba a los demás a que también lo siguieran. Exactamente. ¿Y qué más hizo Felipe? Bueno, uno de los momentos en los que Felipe fue testigo de los milagros de Jesús y ayudó a fortalecer más su fe fue cuando a la orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades, había muchísima gente siguiendo a Jesús. Y él le preguntó a Felipe que dónde podían ir a comprar pan para que comiera toda esta multitud. Jesús lo hizo para ponerlo a prueba. Felipe le respondió que ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno comiera un poco. Cerca de ellos estaba un muchacho con 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran que la gente se sentara. Tomó los panes y los pescados, dio las gracias y los repartió entre los más de 5,000 que estaban sentados. A través de este milagro, Jesús enseñó a Felipe que debía confiar siempre en su Maestro, a pesar de las dificultades que se le presentaran. Me acuerdo que en Cuaresma escuchamos un evangelio donde algunos griegos que estaban en Jerusalén pidieron a Felipe ver a Jesús, porque querían conocerlo. Dijo el padre que sintieron la confianza de pedírselo a Felipe porque hablaban la misma lengua, el griego. Sí, no solo el nombre de Felipe es de origen griego, sino se cree que tenía familiares griegos, porque él hablaba griego. También en Semana Santa escuchamos que durante la última cena, Felipe le pidió a Jesús que le mostrara a su padre y con eso les bastaba. Y Jesús le respondió que quien lo ha visto a él, ha visto a su Padre, que él está en el Padre y que el Padre está en él. ¡Ya lo recuerdo! Con esto, Jesús de nuevo lo invita a tenerle confianza, a creer en él y que tuviera fe, pues esa fe sería el medio con el que Felipe contaría para recorrer su vida, pues se acercaba ya la pasión y muerte de Jesús. ¿Y cómo murió él? El apóstol Felipe evangelizó Grecia y después en Hierópolis, en Frigia, donde lo crucificaron y mataron a pedradas. También lo apedrearon, que no sabían hacer otra cosa los judíos. Yo creo que no. ¿Y por qué se celebra el mismo día que Santiago, el menor, si murieron en lugares y fechas diferentes? Porque sus huesos fueron trasladados el mismo día a la Basílica de los Santos Apóstoles de Roma. ¡Ah! Es por eso. Sus restos se encuentran en el mismo lugar. Claro. Bueno, espero que te haya gustado la vida de Santiago y Felipe, apóstoles. ¡Muchísimo! Acuérdate de seguirnos en nuestras páginas de Facebook y de YouTube para que veas nuestros videos. Suscríbete, dale like y comparte todo lo que publicamos. Claro que sí. Y espero que a todos ustedes les haya gustado este video de ¿a quién celebramos hoy? Hasta el próximo video. Tengan un buen día.